اوه یکی دیگه. اوه یکی دیگه. آروم باش. مامان مامان نترس نترسید. الو احسن نترس هم اینجا خوبه. انبار نفت رو زد. بیا سمت خونه ما. مامان آره. تنهایی؟ نه نترس. بیا خونه ما. مامان آره، بیا نترس اینجا. خداحافظ. نه، یه دقیقه بذار وایسه. نترسید، از آسانسور هم نیاد. مامان از آسانسور نیا. بیا بابام بلند شو بیا. یواش بیا. بلند شو بیا. خدا. نترسید چی؟ عجب گرمایی داد. عجب گرمایی داد. یا خدا. سبین لطفا اینو بذار بین من. سبین جان یه دقیقه بین من. بی مطلبش. نه نازی هیچی نیست. نازی هیچی. قاسم بده من گوشیو. Teherán despertó este viernes con el sonido de casas y explosiones. Esta madrugada Israel y Estados Unidos volvieron a atacar el centro de la capital una vez más, donde se encuentran la oficina del líder supremo y la presidencia. Los vecinos de Teherán, la gente que vive a un par de kilómetros de la zona atacada, dijo que vivió la noche más dura desde el comienzo de los bombardeos en estos 7 días y describieron escenas de pánico y llantos de niños por el sonido de los estallidos que escucharon entre 4 y 6 de la mañana. Otras ciudades del país como Shiraz y Qom también han sido bombardeadas hasta el momento en este día viernes. Mientras en casi todas las mezquitas del país se han realizado rezos colectivos donde fieles y partidarios de la República Islámica realizaron el primer rezo del viernes desde la muerte de Ali Khamenei. En Teherán, en la mezquita de Mosala, en el centro de la capital, la multitud después del rezo marchó con grito de Khamenei sigue vivo y ni negociación ni rendición, lucha contra Estados Unidos. Algunos de los presentes en este lugar nos contaron que Irán no debería, que la República Islámica no debería de aceptar un alto el fuego y calificaron un acuerdo sobre el alto el fuego como una traición a la República Islámica y a la patria. Mientras el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó en X que ya han comenzado esfuerzos para mediación entre las partes en conflicto, pero recomendó a los mediadores que deben dirigirse a aquellos que incendiaron el fuego de la confrontación, en alusión a Israel y Estados Unidos. Aydin Shaigan para EFE desde Teherán. Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. El conflicto en Medio Oriente escala peligrosamente. Trump ha tomado una decisión. Washington amenaza con ofensiva militar contra carteles en América Latina. ¿Qué viene ahora? Les contamos. Donald Trump señala que el próximo proyecto de Marco Rubio podría ser Cuba. Sus palabras ya están generando fuertes reacciones. Muere otro sobreviviente del tiroteo de la lancha de Florida. ¿Qué pasó? Les contamos. Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, conversa con el exmilitar Hugo Hacha y analizan la situación Cuba-Ecuador. Y Camilo Egaña, de Panorama al Día, pone en contexto la realidad que vive Israel en una entrevista con Nicole Mitchell desde Tel Aviv. Esto y más aquí en América Noticias. Comenzamos. En el 7º día del conflicto, los cielos de la región volvieron a iluminarse con bombardeos. Aviones israelíes atacaron objetivos estratégicos en Irán y también en Líbano, en una operación que, según fuentes militares, ha dejado seriamente debilitada la capacidad defensiva del régimen iraní. La guerra en Medio Oriente entra en una fase cada vez más peligrosa, y el mensaje desde Washington y Tel Aviv parece ser claro: la ofensiva apenas comienza. De acuerdo con autoridades israelíes, gran parte de los sistemas de defensa aérea de Irán y varios lanzadores de misiles ya habrían sido neutralizados,
lo que deja al país mucho más expuesto ante nuevos ataques. Pero la escalada no se limita al aire. En el mar, Estados Unidos lanzó un golpe contundente contra la flota iraní. Fuerzas estadounidenses anunciaron la destrucción de un buque de guerra de Irán que, según expertos, tenía características similares a un portaaviones ligero inspirado en diseños de la Segunda Guerra Mundial. El ataque representa uno de los golpes navales más significativos contra la República Islámica desde el inicio de esta crisis. Mientras tanto, la desigualdad militar en los cielos también ha quedado al descubierto. Analistas señalan que los sistemas aéreos de Estados Unidos e Israel superan ampliamente la capacidad de respuesta iraní, lo que explica la rapidez con la que varias posiciones estratégicas han sido destruidas en los últimos días. Sin embargo, Teherán no se queda de brazos cruzados. Durante la madrugada de este viernes, Irán lanzó nuevos ataques de represalia dirigidos contra países vecinos que albergan bases militares estadounidenses. Entre los objetivos estuvieron Qatar y Arabia Saudita, donde varios drones fueron detectados y neutralizados antes de causar daños mayores. La tensión también se vivió dentro de Israel. La noche del jueves, Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra territorio israelí, lo que obligó a miles de personas a correr hacia refugios antiaéreos mientras el sistema de defensa interceptaba varios proyectiles en pleno cielo. Desde Washington, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue contundente. Aseguró que sería un error de cálculo que Irán piense que Estados Unidos no puede sostener esta ofensiva. Pero mientras los ataques continúan, el escenario internacional también llama la atención. China y Rusia, aliados estratégicos de Teherán, han optado por una postura cautelosa y hasta ahora evitan involucrarse directamente en el conflicto. Eso deja a Irán cada vez más aislado en medio de una confrontación que sigue ampliándose, una guerra que ya cumple una semana y que cada día parece acercar más a Medio Oriente a un enfrentamiento de proporciones mucho mayores, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Trump adelanta que Marco Rubio tendrá a Cuba en su agenda. Cuba podría convertirse en el próximo gran tema en la agenda del secretario de Estado Marco Rubio. Así lo dejó entrever el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto celebrado en la Casa Blanca. En medio de una recepción oficial, Trump se dirigió directamente a Rubio y soltó una frase que llamó la atención. «Tu próximo proyecto será Cuba. Está esperando, pero terminemos este primero», dijo el mandatario, insinuando que la isla podría convertirse en un foco importante dentro de la política exterior de su administración. Trump añadió que la situación en Cuba es increíble y aseguró que su gobierno buscará arreglarla. So we have phenomenal people. I want to thank all of the people that have been involved. Marco, you've been doing a fantastic job. And you've been doing a fantastic job on a place called Cuba. What's happening with Cuba is amazing. And we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba, hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay. But some people probably do want to stay. They love Cuba so much. I hear it all the time. That was another one that wasn't supposed to happen. Las declaraciones se producen en un momento en que Washington ha incrementado la presión política sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, mientras la isla atraviesa una de las crisis económicas y energéticas más profundas de las últimas décadas. Horas antes, el propio Trump había asegurado que el régimen cubano también va a caer y sugirió que parte del deterioro que vive la isla está vinculado a decisiones impulsadas desde Washington, entre ellas el impacto sobre el suministro de petróleo venezolano que durante años ayudó a sostener la economía cubana. En esa misma línea, el jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, afirmó recientemente en Miami que espera un cambio político en la isla durante 2026. Durante un evento de la Cuban American Bar Association, Hammer aseguró que la dictadura se va a acabar. Palabras que reflejan el tono cada vez más duro del discurso de Washington hacia La Habana. Curiosamente, estas declaraciones del presidente Trump se produjeron durante un evento que originalmente estaba dedicado al deporte.
La Casa Blanca recibió a los jugadores del Inter Miami para celebrar el título obtenido por el club en la pasada temporada de la Major League Soccer. It's my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before. Welcome to the White House, Lionel Messi. Lionel Messi is, my son said, Dad, you know who's going to be there today? I said, no, I got a lot of things going on. He said, Messi. I said, really? He's a big fan. He's a big fan of yours. He thinks you're just a great person, and I think you got to meet a little while. So he's a big soccer fan. En la ceremonia estuvo presente el astro argentino Lionel Messi, en lo que marcó su primera visita a la Casa Blanca y también el primer encuentro cara a cara entre el campeón del mundo y el presidente estadounidense. Durante el acto, los jugadores del equipo de Miami entregaron a Trump una camiseta del club con el número 47, en referencia al número de presidente que ocupa el mandatario. Pero más allá del ambiente festivo del evento deportivo, las palabras del presidente dejaron claro que Cuba podría convertirse pronto en uno de los temas más sensibles en la agenda política de Washington, informó Leticia Grau para América Noticias. Cuba continúa sin luz y esta vez el golpe se siente con fuerza dentro de los hospitales. Tras el gran apagón que comenzó el miércoles y se extendió durante todo el jueves, amplias zonas de la isla seguían sin electricidad hasta la madrugada del viernes. El colapso del sistema eléctrico se originó por una avería en una de las principales termoeléctricas del país, en medio de una profunda escasez de combustible y de una red energética envejecida. El resultado, millones de cubanos en la oscuridad y un sistema de salud que empieza a tambalear. Mientras brigadas intentan reparar las plantas eléctricas y las autoridades advierten que el restablecimiento total podría tardar varios días, los hospitales enfrentan una situación crítica. En muchos centros médicos la electricidad solo llega de forma intermitente, lo que ha obligado a suspender cirugías, retrasar tratamientos y limitar servicios básicos. La crisis energética ya venía afectando al sistema sanitario, donde incluso antes de este apagón, varias operaciones habían sido paralizadas por la falta de energía y combustible. El panorama dentro de algunos hospitales es alarmante. Salas funcionando con generadores, procedimientos realizados con iluminación improvisada e incluso personal médico trabajando con velas o lámparas recargables. A esto se suma otro problema grave, la escasez de medicamentos y equipos médicos, lo que deja a muchos pacientes en una situación límite. Las autoridades aseguran que están priorizando la electricidad para servicios esenciales como hospitales y sistemas de agua, pero la realidad es que gran parte del país sigue operando con energía muy limitada. El colapso eléctrico ocurre en medio de una crisis energética cada vez más profunda. Cuba depende del combustible importado para producir electricidad, pero los envíos de petróleo han caído drásticamente agravando los apagones que ya eran frecuentes en la isla. Hoy, mientras millones de cubanos pasaron otra noche sin luz, la gran pregunta es cuánto más podrá resistir un sistema de salud que ya estaba al borde del colapso. Porque en Cuba, cuando se apagan las luces, lo que también empiezan a apagarse es la capacidad de salvar vidas. Así está la situación de los hospitales en la isla, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Muere otro sobreviviente del tiroteo en Villa Clara y el caso suma ya 5 fallecidos. La tragedia del enfrentamiento armado ocurrido en aguas de Corralillo, en Villa Clara, suma una nueva víctima. Este jueves murió Roberto Álvarez, uno de los 6 heridos que habían sobrevivido al tiroteo entre militares cubanos y una embarcación civil procedente de Florida el pasado 25 de febrero. La información fue divulgada por el periodista Daniel Benítez, quien indicó que Álvarez permanecía en estado crítico desde el día del incidente. Según la versión transmitida a familiares en la isla, el hombre fue trasladado desde terapia intensiva en Villa Clara hacia un hospital en La Habana, donde sufrió una hemorragia y posteriormente un infarto, complicaciones que terminaron provocando su muerte. Con su fallecimiento, el número de víctimas vinculadas al suceso aumenta a 5, aunque hasta ahora las autoridades cubanas no han confirmado públicamente nuevos detalles sobre el estado de los otros sobrevivientes. El enfrentamiento ocurrió cuando tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha con matrícula del estado de Florida cerca de la costa norte de Villa Clara. Durante la operación se produjo un intercambio de disparos que dejó inicialmente 4 personas muertas y varios heridos, en un hecho que generó conmoción entre familiares dentro y fuera de la isla.
La esposa de Álvarez, residente en Estados Unidos, confirmó el fallecimiento, aunque decidió no ofrecer declaraciones públicas debido al momento de duelo que atraviesa la familia. Hasta ahora, el Ministerio del Interior de Cuba no ha emitido un comunicado oficial sobre esta nueva muerte. En paralelo al impacto del enfrentamiento, la Fiscalía General de Cuba anunció que 6 hombres detenidos tras el incidente fueron imputados por el delito de terrorismo, uno de los cargos más graves dentro del sistema penal cubano. Las autoridades identificaron a los imputados como Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, a Mijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila, todos sobrevivientes del enfrentamiento. Las autoridades cubanas aseguran que dentro de la embarcación se encontraron armas y equipamiento militar, entre ellos fusiles de distintos calibres, rifles tipo AR-15, una escopeta, 11 pistolas, cuchillos de combate, equipos de comunicación, un dron y más de 12.000 municiones. También reportaron el hallazgo de uniformes de camuflaje, cascos, pasamontañas, herramientas para cortar candados y distintivos vinculados a un movimiento opositor. Según la narrativa oficial, el grupo pretendía infiltrarse en el país para provocar desorden público, ejecutar actos violentos y atacar instalaciones militares. Por ahora, los 6 detenidos permanecen bajo custodia en la isla mientras el proceso judicial avanza en medio de un caso que sigue creciendo en víctimas y en controversia, informó Leticia Grau para América Noticias. Al volver, indignación y dolor. Triste desenlace en el caso del niño autista agredido por su padrastro. Washington amenaza con ofensiva militar contra carteles en América Latina. ¿Qué viene ahora? Les contamos, ya volvemos. Muere niño con autismo tras presunta golpiza de su padrastro en North Miami Beach. En días pasados reportamos este caso que conmocionó al sur de Florida. Un niño de 5 años con autismo había sido hospitalizado en estado crítico tras una presunta golpiza. Hoy las autoridades confirman la peor noticia. El menor murió a causa de las graves heridas que sufrió. El padrastro del niño permanece arrestado sin derecho a fianza y la madre también se encuentra detenida por presuntamente proporcionar información falsa a los investigadores. El pequeño, identificado como Mason, fue encontrado a principios de enero en paro cardíaco dentro de una vivienda ubicada en la cuadra 1400 de Northeast 179 Street, en North Miami Beach. La policía llegó tras una llamada de emergencia y los paramédicos lograron trasladarlo de urgencia al hospital en estado crítico. Posteriormente, fue llevado al Hospital Infantil Holtz, donde especialistas determinaron la gravedad de sus lesiones. Según el informe médico, el menor presentaba hemorragias internas en el cerebro y la cavidad abdominal, laceraciones en el hígado, el riñón y el vaso, además de una fractura en el brazo izquierdo. También tenía moretones y rasguños en el rostro, golpes en la espalda y una fuerte inflamación en la frente y en la parte posterior de la cabeza. Los médicos concluyeron que las lesiones no eran compatibles con un accidente y que correspondían a un traumatismo por fuerza contundente, según el reporte policial. El padrastro del niño, Daniel Romero, de 34 años, dijo inicialmente a los investigadores que estaba enseñando al menor a montar bicicleta y que el niño se había caído, pero cuando un detective le pidió ver la bicicleta, no pudo mostrar ninguna. Posteriormente cambió su versión y aseguró que el niño estaba usando un pequeño carrito. Sin embargo, el vehículo que presentó tenía una rueda rota, estaba deteriorado y aparentemente no había sido utilizado durante mucho tiempo, según las autoridades. Romero también afirmó que el niño no parecía estar gravemente herido y que por eso no buscaron atención médica inmediata. Según su relato, al día siguiente el menor despertó letárgico, comenzó a debilitarse y finalmente dejó de responder, momento en el que llamaron al 911. Durante semanas el niño permaneció hospitalizado en condición crítica. Ahora las autoridades confirmaron que no sobrevivió a las heridas. Con su fallecimiento el padrastro podría enfrentar cargos aún más graves. Seguiremos informando. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia a América Latina. Está listo para pasar a la ofensiva directa contra los carteles del narcotráfico que operan en la región.
El mensaje fue claro durante una reunión militar en el Comando Sur de Estados Unidos en Miami, donde altos funcionarios aseguraron que los carteles ya no serán tratados solo como organizaciones criminales, sino como amenazas similares al terrorismo internacional. La nueva estrategia implica usar poder militar, no solo operaciones policiales, para frenar a estas organizaciones que controlan rutas de cocaína, armas y migración ilegal hacia Estados Unidos. El narcotráfico se ha convertido en uno de los mayores problemas de seguridad del continente. Cada año toneladas de cocaína salen de Sudamérica, especialmente de Colombia, cruzan Centroamérica y México y terminan en Estados Unidos y Europa. En el proceso, los carteles han creado verdaderos ejércitos criminales. Controlan territorios, infiltran gobiernos, manejan rutas marítimas y aéreas clandestinas y están vinculados a secuestros, extorsiones y asesinatos en toda la región. Por eso Washington ahora busca una estrategia mucho más agresiva. El secretario de Guerra de Estados Unidos pidió a los gobiernos latinoamericanos que adopten una postura ofensiva contra los carteles y advirtió que Estados Unidos podría actuar incluso por su cuenta si es necesario. El presidente Trump ha demostrado lo que es posible cuando se rechaza la falsa ilusión del statu quo de que las amenazas a nuestra patria y a nuestro hemisferio son de alguna manera secundarias. Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva solo si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es el objetivo de esta conferencia, que en interés de este barrio lo hagamos todos juntos, con ustedes, con nuestros vecinos y con nuestros aliados que están ansiosos, dispuestos y son capaces. El presidente Trump ha demostrado lo que es posible cuando se rechaza la falsa ilusión del statu quo de que las amenazas a nuestra patria y a nuestro hemisferio son, de alguna manera, secundarias. Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva solo si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es el objetivo de esta conferencia. Que en interés de este barrio lo hagamos todos juntos, con ustedes, con nuestros vecinos y con nuestros aliados que están ansiosos, dispuestos y son capaces. En los últimos meses, la administración estadounidense ya ha intensificado sus acciones. Operaciones navales contra lanchas cargadas de droga, cooperación militar con países aliados y ataques contra redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Parte de esta estrategia forma parte de la llamada Operación Southern Spear, una campaña militar que utiliza buques, drones y sistemas de vigilancia para interceptar cargamentos de droga en el mar y debilitar las redes criminales transnacionales. Algunos gobiernos de la región apoyan estas medidas. Otros, sin embargo, temen que una ofensiva militar de este tipo pueda aumentar la violencia o afectar la soberanía de los países latinoamericanos. Lo cierto es que el mensaje de Washington es contundente. La guerra contra los carteles ya no será solo una lucha policial, podría convertirse en una operación militar a gran escala en América Latina, y eso abre un nuevo capítulo en la batalla contra el narcotráfico que ha marcado al continente durante décadas, informó Leticia Grau para América Noticias. Esto es Voces de Cuba, la verdad que se vive y se cuenta sin miedo. La situación, la misma que tenemos hace 67 años, hambre, churra, necesidad. El bloqueo ahora, si el bloqueo hace 67 años que existe, porque no era bloqueo, era en banco financiero, y ahora es bloqueo. Ahora le cambiaron el nombre para podernos poner más peor de lo que estamos. No hay petróleo para recoger la basura, no hay petróleo para ir al hospital, no hay petróleo para las guaguas de trabajo, pero sí hay petróleo para la PNR, para el combo ese que anda por ahí, acabando. Te paran y no te preguntan, sube y monta, te están imitando a la gente en México, como si fuéramos los peores delincuentes del mundo. Cuéntame eso de los precios. ¿Precios? ¿De qué tú me estás hablando, mi sobrina? ¿Precios ahora mismo? De lo más básico. ¿Cuánto vale? De lo más básico, un jabón de baño que no hace ni espuma vale 170 pesos. El de la bodega te lo dan cada 3 meses. La diente, no me hables de pasta de diente, que la pasta de diente vale 600 pesos. Y en la bodega te dan la mierda que te dan cada 3 meses. La sal, una isla llena de agua, de mar y no hay sal. 200 y 300 pesos la sal, las MIPYME la tienen a 700 pesos. Ahora mismo se perdió el aceite. ¿Con qué vamos a cocinar? En la tienda. ¿Tú sabes cuánto vale un pomo de aceite ahora mismo en las MIPYME? 1.500 pesos. Y yo cobro 2.500 por limpiar un piso. ¿Qué hago? Ni como huevo, ni como con aceite. He dicho. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Piden ayuda para el cineasta cubano Lester Hamlet tras cirugía de corazón abierto.
El cineasta cubano Lester Hamlet se recupera de una cirugía de corazón abierto luego de sufrir 2 infartos, en un proceso delicado que le impedirá trabajar durante varios meses. Según explicó su amiga y colega Irán Capote, la operación fue exitosa, pero la convalecencia será larga y la familia enfrenta ahora una carga económica difícil de asumir sola. Que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos. En una entrevista con CNN, Donald Trump aseguró que el régimen de La Habana está deseando llegar a un acuerdo con Washington y que Cuba podría ser lo próximo en la agenda de su gobierno después del conflicto con Irán. Trump viene repitiendo desde enero que la isla está a punto de colapsar, que ya no recibirá petróleo ni dinero de Venezuela y que el gobierno cubano debería hacer un trato antes de que sea demasiado tarde. Mensajes que combinan presión económica con la oferta de una salida negociada. También ha dicho que existen conversaciones con Cuba sobre el futuro de la nación y que uno de sus objetivos es atender las demandas de los exiliados que fueron expulsados o perseguidos y hoy viven en Estados Unidos. Trump, Marco Rubio será recordado como el mejor secretario de Estado en la historia del país. Trump elogió públicamente a Marco Rubio, actual secretario de Estado, afirmando que será recordado como el mejor secretario de Estado en la historia de este país. Destacó su papel en varios frentes de política exterior, especialmente Medio Oriente y América Latina, y añadió, en tono medio serio medio en broma, que no quiere que se vuelva demasiado popular, pero es verdad. En el mismo mensaje, Trump le dijo a Rubio que su próximo proyecto será Cuba, reforzando la idea de que el Departamento de Estado ya trabaja en un expediente cubano de alto nivel. Diversos análisis señalan que Rubio, con su peso en la comunidad cubanoamericana y su línea dura contra La Habana, puede ser una pieza clave si la Casa Blanca impulsa algún tipo de acuerdo que combine presión máxima con una eventual negociación política sobre la transición en la isla. I'm telling you, he's going to go down as the best Secretary of State in the country's history. Marco Rubio. I don't want him to get too popular. It's true. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. De lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche por América TV, Canal 41. Esto es América Noticias y estos los titulares que marcan la jornada de hoy. Sacudida en la Casa Blanca. Donald Trump reemplaza a Kristi Noem en seguridad nacional en medio de fuertes presiones políticas. La guerra escala. Estados Unidos e Israel intensifican los ataques contra Irán mientras el conflicto entra en una fase cada vez más peligrosa. En Cuba, un apagón masivo deja a gran parte de la isla a oscuras y la Embajada de Estados Unidos emite una alerta de seguridad para sus ciudadanos. Y en Florida, autoridades reabren la investigación contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Se acerca finalmente un proceso histórico. Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, conversa con la analista Iliana Labastida sobre la postura del presidente Donald Trump frente a Cuba y el impacto que podría tener en la isla. Y Camilo Egaña, de Panorama al Día, analiza junto al juez Alberto Milian el desarrollo del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán y los posibles escenarios que podrían venir en los próximos días. Esto es América Noticias. Comenzamos. La guerra en Medio Oriente entra en un momento decisivo y cada vez más peligroso. Estados Unidos difundió un impactante video titulado 100 horas. Que resume los primeros días de la operación militar conjunta con Israel contra Irán, conocida como Operación Furia Épica. Las imágenes muestran ataques aéreos, lanzamientos de misiles y operaciones coordinadas entre fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos militares iraníes. En el mensaje final del video, el presidente Donald Trump advierte que la ofensiva continuará hasta alcanzar todos los objetivos militares. Pero lejos de calmarse, el conflicto sigue escalando. Altos funcionarios estadounidenses aseguran que la operación todavía está en sus primeras fases y que Washington se prepara para intensificar los ataques contra Irán en los próximos días. Mientras tanto, en el Congreso, legisladores republicanos bloquearon una resolución que buscaba obligar al presidente a pedir autorización antes de lanzar nuevas acciones militares.
En el campo de batalla, los ataques no se detienen. Israel asegura que continúa bombardeando posiciones iraníes y objetivos del grupo Hezbollah en Beirut, mientras que Irán ha respondido con drones y misiles contra distintos puntos de la región. Mientras tanto, el conflicto comienza a afectar a toda la región. Irán lanzó nuevos ataques de represalia que dejaron heridos en Abu Dhabi, lo que aumenta el temor de que la guerra se expanda más allá de Medio Oriente. Al mismo tiempo, miles de personas intentan salir de la zona. Gobiernos y aerolíneas están organizando vuelos de evacuación, incluidos servicios charter para ciudadanos estadounidenses que buscan abandonar el área del conflicto. En paralelo, varios países europeos comienzan a involucrarse de forma indirecta. Francia autorizó que aviones estadounidenses utilicen bases aéreas en su territorio, aunque con la condición de que esas aeronaves no participen directamente en operaciones de combate contra Irán. Pero la gran pregunta ahora es hasta dónde puede escalar esta guerra. La Casa Blanca no descartó por completo la posibilidad de enviar tropas terrestres a Irán. No forman parte del plan para esta operación en este momento, pero desde luego nunca descartaré opciones militares en nombre del presidente de los Estados Unidos ni del comandante en jefe, y él sabiamente tampoco lo hace por sí mismo. Sé que ha habido muchos líderes en el pasado a quienes les gustaba quitar opciones de la mesa sin tener una comprensión completa de cómo podrían desarrollarse las cosas. Lo cierto es que el conflicto ya lleva 6 días de intensos ataques con misiles, drones, bombardeos y operaciones navales que se multiplican minuto a minuto. Y mientras Washington promete aumentar la presión militar, Teherán responde con ataques en toda la región. El resultado es un escenario cada vez más volátil, donde una guerra que comenzó como una ofensiva limitada podría transformarse en un conflicto mucho más amplio y peligroso para el mundo. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Un nuevo terremoto político sacude a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump decidió reemplazar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una de las figuras más visibles de su política migratoria. La salida se produce después de días de fuerte presión política, críticas en el Congreso y polémicas relacionadas con operativos migratorios y decisiones dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Trump anunció que en su lugar nombrará al senador republicano Mark Wayne Mullin, quien asumirá el cargo a finales de marzo. El mandatario lo describió como un aliado firme de su agenda de seguridad y de su política de América Primero. A pesar de su salida del poderoso Departamento de Seguridad Nacional, Trump no apartó del todo a Noem. La exgobernadora de Dakota del Sur será trasladada a un nuevo cargo como enviada especial para el llamado Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad regional que la Casa Blanca planea anunciar oficialmente en Florida. El movimiento representa uno de los cambios más importantes en el gabinete de Trump desde su regreso al poder, y refleja el clima de presión política que vive la administración mientras enfrenta crisis migratorias, tensiones internas y un escenario internacional cada vez más complejo. Por ahora, la pregunta que circula en Washington es clara: ¿se trata solo de un cambio de nombres o del inicio de una reestructuración más profunda dentro del gobierno de Trump? Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Un apagón masivo sacude a Cuba y Estados Unidos emite alerta de seguridad. Un nuevo colapso eléctrico volvió a dejar a oscuras a gran parte de Cuba. El apagón afectó a casi todo el occidente del país, incluida La Habana, y provocó que la Embajada de Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad para sus ciudadanos en la isla. Según informó la sede diplomática, la falla ocurrió alrededor de las 12:41 de la tarde, cuando se produjo una desconexión del sistema eléctrico nacional que dejó sin servicio a varias provincias, desde Camagüey hasta Pinar del Río. De acuerdo con la información oficial difundida en Cuba, el corte se produjo tras la salida inesperada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las plantas clave para la generación de electricidad en el país. La embajada estadounidense advirtió que no existe información clara sobre cuándo podría restablecerse el servicio y recordó que la red eléctrica cubana atraviesa una situación cada vez más frágil, con interrupciones frecuentes que se han convertido en parte de la vida diaria.
El aviso también alertó sobre el impacto que tienen estos apagones en servicios básicos, desde el suministro de agua hasta la refrigeración de alimentos, la iluminación y las comunicaciones. Por eso la sede diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Cuba prepararse para cortes prolongados, almacenar agua y alimentos, mantener cargados teléfonos y baterías portátiles y contar con linternas y alternativas para equipos médicos que dependan de electricidad. Este nuevo apagón se produce en medio de un sistema eléctrico extremadamente presionado. En muchas zonas del país, incluso cuando no ocurren fallas graves, los cortes diarios superan las 40 horas, mientras que en algunas áreas de La Habana rondan las 15 horas. Actualmente, 7 de las 16 unidades termoeléctricas operativas están fuera de servicio por averías o mantenimiento en plantas que llevan décadas funcionando y que han recibido poca inversión. Especialistas señalan que reparar y modernizar el sistema eléctrico cubano podría requerir entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una cifra muy difícil de asumir para la economía del país. Mientras tanto, los apagones siguen golpeando la vida cotidiana y la actividad económica. De hecho, las cifras oficiales reconocen que la economía cubana se ha reducido más de un 15% desde 2020, en un contexto donde la electricidad se ha convertido en uno de los problemas más críticos. El apagón de hoy vuelve a evidenciar lo vulnerable que se ha vuelto el sistema energético de la isla y deja a millones de personas una vez más esperando que vuelva la luz. Soy Leticia Grau para América Noticias. Tenemos captura, autorízanos. La tenemos captura, autorízanos. La 1317. Esa. El estado de Florida reabre uno de los capítulos más dolorosos para el exilio cubano. El fiscal general estatal James Uthmeier confirmó que se reactivó la investigación criminal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996. We're going to support and we're going to coordinate together, and where there are wrongs to Florida citizens, both under state and federal laws, they need to be held accountable. I will say, that's my understanding, the Biden administration shut this down and for whatever reason didn't want it to go forward. When this came to my attention, we reactivated the file. So yes, that investigation will be ongoing. Aquel día, aviones cazas MiG de la Fuerza Aérea Cubana interceptaron y destruyeron 2 avionetas civiles que volaban sobre el estrecho de Florida. El ataque dejó 4 víctimas, los ciudadanos estadounidenses Mario de la Peña, Carlos Costa y Armando Alejandre, y el residente permanente Pablo Morales. La organización Hermanos al Rescate, con sede en Miami, realizaba misiones de búsqueda de balseros cubanos en el mar cuando ocurrió el incidente que provocó una fuerte condena internacional. Durante años se ha señalado a la cúpula del régimen cubano como responsable de la orden. Incluso Fidel Castro llegó a admitir públicamente que el derribo fue autorizado tras consultas con su hermano Raúl, quien en ese momento era ministro de Defensa. Ellos tenían la facultad de hacerlo. Y yo asumo la responsabilidad de eso. No trato de eludir en lo más mínimo la responsabilidad, porque realmente fueron las instrucciones en un momento de irritación realmente muy grande. Se le dieron a los pilotos. Florida ya había investigado a Raúl Castro anteriormente por posibles delitos vinculados al caso. Sin embargo, según el fiscal Uthmeier, ese proceso fue cerrado durante la administración del presidente Joe Biden. Ahora, con un nuevo escenario político en Washington, las autoridades estatales aseguran que existe una mejor coordinación con el gobierno federal para revisar nuevamente el expediente. El fiscal explicó que por ahora no puede ofrecer detalles de la investigación, pero dejó claro que el objetivo es determinar responsabilidades. Motivados por la creciente presión de la administración de Donald Trump a Cuba, los 3 congresistas de Miami de origen cubano, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart, también han pedido este año que el Departamento de Justicia impute a Castro. 30 años después del ataque, la reapertura del caso vuelve a colocar sobre la mesa una vieja demanda de justicia para las familias de las víctimas y para la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. ¿Sabe cuántos cubanos están presos en este caso? Más o menos 4 cubanos.
¿De Matanzas o de La Habana? De La Habana. Yair Ortiz, miembro de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba, que integra a los 10 panameños detenidos el pasado 28 de febrero en la isla, acusados de presunta propaganda contra el orden constitucional, dijo a Martín Noticias que también estarían arrestados por este caso al menos 4 cubanos. Todo el panameño está volcado a esos 10 panameños que están allá. Y también hay cubanos presos que nos brindaron su mano amiga, dándonos dirección, prestándonos un automóvil, porque estamos haciendo una buena obra, una obra de caridad. Este joven panameño reveló que fueron 20 los panameños del grupo Camino a la Democracia Pacífica de Cuba, que lidera el activista cubano Mauricio Betancourt, los que viajaron a la isla en 3 grupos. Estamos aquí desde las 6 de la mañana repartiendo comida, hemos ayudado a más de 50 familias. Ya se nos acabaron los alimentos, tenemos poca bolsa para los niños. Ortiz estuvo en el que fue a entregar ayuda humanitaria. Bueno, sí. Con ellos yo estuve detenido más de 10 horas en Matanzas y ellos, el régimen te acusa y te obliga a que tú mismo te acuses. Empezaron con la presión psicológica, a decirme quién me pagó, quién me mandó. Yo le dije, nosotros somos voluntarios, somos laicos, estamos haciendo estas donaciones porque queremos ayudar a este pueblo. Y confirmó la veracidad de los videos de los grafitis en La Habana, publicados por esta organización. Ellos lo están acusando de vandalismo, de terrorismo, cuando los mensajes que ellos colocaron no son en embajadas ni en lugares bonitos, fueron en paredes destruidas, en paredes que ya han sido grafiteadas. Nosotros no fuimos a destruir Cuba, nosotros fuimos a mandar un mensaje al pueblo cubano que no están solos, que se levanten porque hay esperanza de cambio. Rolando Nápoles. Un informe de Martín Noticias para América Noticias. En Cuba denuncian que ayuda enviada por México termina en manos de los militares. Mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas y alimentarias de las últimas décadas, crecen las denuncias de que parte de la ayuda enviada desde México no estaría llegando a la población. No ha llegado a la población nada de los productos de la supuesta ayuda humanitaria de la presidenta de México. Solamente se ven las imágenes de los barcos en la Bahía de La Habana, pero aquí no ha llegado nada. Según reportes y testimonios, los cargamentos terminarían bajo control de estructuras militares vinculadas al régimen, lo que vuelve a encender el debate sobre el destino real de la asistencia internacional destinada al pueblo cubano. Me causa duda que las tiendas recaudadoras de visa o TRD, que son militares, hasta antes de este suceso estaban vacías y ahora en estos días están completamente llenas. Veo las tiendas ahora llenas y sé que han venido donaciones de varios países. De acuerdo con un reportaje, alimentos y productos básicos donados por el gobierno mexicano están siendo vendidos en establecimientos que operan en dólares, lo que ha generado fuertes críticas sobre el destino final de la ayuda humanitaria. Según cubanos en la isla, muchas de las tiendas que antes estaban vacías ahora ofrecen todo tipo de productos mexicanos. Van a Cuba, al mercado de Tercera y 70 en Playa. Van a ver muchos productos mexicanos que los están vendiendo por dólares. Y así está pasando en muchas provincias del resto del país. Las donaciones que hizo México a Cuba, en Cuba se venden. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible. Air France anunció que suspenderá su ruta París-La Habana desde el 29 de marzo hasta, al menos, el 15 de junio, debido a la escasez de combustible para aviación en los aeropuertos cubanos y al impacto de esta crisis en la actividad económica y turística. La aerolínea, que opera 3 vuelos semanales con Boeing 787, ya se veía obligada a hacer escalas técnicas en Bahamas para repostar. Y se suma a más de media docena de compañías que han cancelado o recortado vuelos a la isla por la falta de queroseno. Detienen en Los Cayos de Florida a empresario cubano con orden final de deportación. Un empresario cubano, descrito por la patrulla fronteriza como dueño destacado de una franquicia en Florida, fue arrestado en Isla Morada, en Los Cayos, pese a su aparente éxito económico, debido a que pesa sobre él una orden final de deportación y un amplio historial criminal. Las autoridades señalan que tiene antecedentes por delitos graves de drogas, gran robo, robo simple, resistencia al arresto y manejar bajo los efectos del alcohol.
Y remarcan que el éxito y el estatus no borran un pasado criminal. El detenido permanece bajo custodia a la espera de su expulsión de Estados Unidos. Estados Unidos veta el uso de bancos cubanos en ventas de combustible al Estado, pero abre la puerta al sector privado. Según nuevas directrices de Washington, las empresas que vendan combustible a Cuba no podrán usar bancos estatales cubanos ni canalizar esas operaciones hacia entidades controladas por el gobierno, lo que en la práctica bloquea las compras directas del Estado. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio aclararon que la venta de gas y otros productos petroleros a ciudadanos y empresas privadas cubanas sí puede autorizarse, incluso sin licencias específicas, siempre que el destino real no sea el aparato estatal. Esto refuerza la estrategia de presionar a La Habana mientras intenta fortalecer a los actores privados, en medio del severo asedio petrolero que ya obligó a Cuba a limitar ventas de diésel, cerrar servicios y racionar la gasolina. Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión. Tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de declarar non gratos al embajador de Cuba en Quito y a todo su personal, y darles 48 horas para abandonar Ecuador, se difundieron videos donde se ve a funcionarios en la azotea de la sede diplomática quemando papeles en un pequeño horno metálico. Noboa publicó las imágenes con la frase parrillada de papeles, insinuando destrucción de archivos sensibles, lo que elevó aún más la tensión diplomática y provocó críticas del expresidente Rafael Correa, que calificó la expulsión de los cubanos como una decisión irresponsable. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. ¿Qué hay de nuevo en relación a Cuba y este tema de NOTAM? Bueno, a ver, Cuba en el mes de febrero anunció este año, como dice todo el mundo, como estamos viviendo cosas, momentos, noticias tan cruciales, tenemos la impresión de que se nos va muy rápido. Ya estamos en marzo. En el mes de febrero, Cuba había anunciado que por espacio de un mes los aeropuertos de la isla no tenían disponibilidad de combustible para abastecer a los aviones de las diferentes aerolíneas que volaban a la isla. Se esperaba entonces, bueno, después de ese anuncio de que iba a ser hecho en febrero durante un mes, pues ya este mes que comenzó debía darse el aviso de que esa suspensión supuestamente temporal iba a cesar. Sin embargo, en el día de hoy, alrededor de las 9, 10 de la mañana trascendió la información de que la suspensión Cuba la está extendiendo hasta el 10 de abril y va a continuar esa crisis, esa severa crisis va a continuar, que algunas personas objetan y algunas personas consideran que no es el método apropiado para asfixiar a la dictadura porque entienden que es el pueblo que se está afectando mayormente, pero es que aún sin esa prohibición y ese bloqueo decretado por el gobierno de Estados Unidos para el envío de petróleo a Cuba, sabemos que la población cubana estaba padeciendo las mismas penurias que está padeciendo en estos momentos con la prohibición decretada por Estados Unidos. Así que para el pueblo, en fin, que es quien en última instancia nos interesa y es por quien nosotros estamos interesados en las noticias de Cuba y por quienes creemos que debe producirse algo eficaz y efectivo con la mayor inmediatez posible, sabemos que en cualquier circunstancia bajo ese régimen son los únicos afectados. El tema de la lancha, después que hemos reportado como periodistas, tanto el diario como nosotros, todas las incongruencias, las sospechas, todo, la decisión del régimen cubano es, número uno, a esas 6 personas, no sabemos si está incluido el séptimo, el que ya habían detenido en La Habana, en Cuba, perdón, les han imputado los cargos por terrorismo. Número 2, los cuerpos, los cadáveres, no han sido entregados. No han sido entregados. Entonces, primero, no sabemos si ya las autoridades norteamericanas, ya se sabe que ha habido contacto, si no han tenido acceso a los detenidos. ¿Y no te parece a ti que al vapor imputarle cargos de terrorismo de manera rápida, sin que haya habido una investigación independiente,
el régimen castrista ya sabemos cómo procede desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es tu lectura de esta premura por haberle imputado los cargos ya, así, tal cual, que le podría causar llevar hasta la pena de muerte a los involucrados, caso de seguro? Mira, si nosotros nos ponemos a repasar los sucesos inmediatamente anteriores a este incidente de la lancha y todo lo que ocurrió después, pudiéramos decir que el régimen de La Habana se trazó con este hecho como un guión. Ya. Sabemos que en Estados Unidos se está investigando, que a las 10 de últimas, cuando se dé el resultado de esa investigación, es lo que nosotros vamos a creer, no porque lo esté haciendo Estados Unidos, sino porque desde aquí es desde donde sabemos que se puede hacer una investigación responsable y no lo que está diciendo toda la cantidad de cosas incongruentes e imprecisas que está diciendo el régimen de La Habana. Pues en este minuto lo que vemos como parte de eso que yo llamo que puede verse como un guión, Díaz-Canel hace este anuncio, después el día 25 ocurre el incidente de la lancha, nos dicen que es una labor aparentemente de intento de infiltración en Cuba. Una de las tantas incongruencias que hay en este llamado guión es que es una lancha pequeña de pesca que fue supuestamente hurtada de una persona que vive aquí en el sur de la Florida, pero esta lancha pequeña de un solo motor, una lancha de pesca, aparece en Cuba, según Cuba, en la que iba 10 personas y además de 10 personas, una carga de armamento bastante considerable, según la nota, y entonces yo digo, bueno, una embarcación de un solo motor tan pequeña puede soportar esa carga tan inmensa y pueden estas personas estar en una posición tan confortable como para que cuando la fragata de guardacosta cubano la interceptó, ellos hayan respondido a tiros contra la fragata. Ok, la inmediatez de haber decretado que estas personas, haberlas impugnado por terrorismo en Cuba, nosotros sabemos, primero que todo, que forma parte de una gran cortina de humo que ellos están queriéndose crear con relación, o sea, utilizando este suceso para tapar otras muchas cosas que están pasando en Cuba por estos días, sobre las cuales todo el mundo tiene mucha atención, y entonces este suceso les sirve como cortina de humo, y efectivamente, esa impugnación, como que son personas que fueron a Cuba a efectuar un acto terrorista, puede implicar que terminen siendo fusilados. Entonces, que el estatus de estas personas que están siendo juzgadas en Cuba, el de todos en particular, yo lo desconozco. No soy abogada para saber con exactitud si cuando una persona que es ciudadana de otro país es inculpada o enjuiciada o juzgada en un tercer país, la justicia de ese país tiene la potestad de indagar, saber qué va a pasar con sus ciudadanos, si tiene posibilidades y el derecho de que desde su país de nacionalidad se le nombre un abogado que los represente. Sí. Desconozco en detalles eso, pero lo que sí sé es que ni ha habido acceso a esas personas, que Cuba los está juzgando, que les está imponiendo una pena, y por la noticia que ha trascendido desde Cuba con relación a estas personas, el lugar donde los tenían detenidos y los sitios donde han estado está militarizado y existe total prohibición de que ni siquiera los familiares, de quienes tienen familiares allegados en Cuba que forman este grupo, puedan tener acceso a ellos. Mi querida Iliana, qué placer. Cuando tengas un tiempo te voy a invitar aquí, pero para que vengas a nuestra estación de radio. Un gusto. De verdad, y de nuevo te felicito. El periódico es muy fácil leerlo, así en esa concepción que han diseñado de módulos, que eso atrapa la atención. Métase usted en Diario Las Américas, no de Las Américas, Diario Las Américas. Muy fácil de encontrar. Sí. Muchas gracias, Cosío. Un gusto estar contigo esta tarde conversando. Un placer que podamos intercambiar sobre las noticias que nos interesan a todos.
Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Juez Milián, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pregunta técnica, usted que es juez, ¿la Constitución de Estados Unidos es la que otorga la facultad exclusiva de declarar una guerra, sí o no? Sí, en caso de que se declare una guerra, en caso de emergencia nacional, el presidente puede usar los medios necesarios como comandante en jefe para utilizar los medios de defensa, los recursos de defensa de la nación para proteger a la nación, pero tiene una limitación. Hay una ley que se estableció después de la guerra de Vietnam que es el poder de las resoluciones de guerra que exige que el presidente vaya al Congreso si es un estado de guerra y pida permiso, una autorización presidencial. Recuerden que el Congreso, la rama legislativa, la Cámara y el Senado son los únicos que pueden otorgar el presupuesto para mantener una guerra. Así que la respuesta corta es que sí, menos en caso de emergencia el presidente puede actuar. Por eso creo que están mirando ahora que se está hablando de una amenaza inminente. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha salido públicamente, ha dicho que había una amenaza inminente. Está hablando ahora mismo, está diciendo eso ahora mismo, sí señor. Bueno, el problema con esa teoría es que no ha podido establecer cuál era la amenaza inminente. Lo último que yo había leído hoy por la tarde es que simplemente decía de que Irán tenía planes para atacar a Israel porque Israel tenía planes de atacar a Irán. Eso no es una amenaza inminente para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. En resumidas cuentas, los Estados Unidos de América no tiene obligación, quizás moral, pero no tiene una obligación legal, un tratado para ir a defender al Estado de Israel, aun si eso fuese verdad. Así que yo creo que el argumento político es muy frágil, muy débil en este caso para justificar la acción militar que se ha tomado en este caso. Atención, el Comando Central de Estados Unidos acaba de confirmar que el número de muertos por el ataque contra soldados estadounidenses en Kuwait aumentó a 6. Señor Milián, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, asegura que Irán no será una guerra interminable, pero el Pentágono dice que llevará tiempo alcanzar los objetivos de esta operación. ¿Será una guerra prolongada y cómo la va a asumir el pueblo estadounidense? Bueno, como dijo un gran general americano, el enemigo siempre tiene un voto en estas decisiones. Es decir, el enemigo tiene su voz, tiene sus recursos, tiene su voluntad en momentos de guerra. Y eso es una contradicción interna, porque el mismo presidente ha dicho que esta guerra puede durar 4, 5, 6, 7 semanas. Él no ha precisado hasta qué punto. Normalmente una guerra se pelea hasta que se logren los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos en este caso no se han definido bien por la administración y el presidente, y también hay una contradicción interna. Primero se dijo que esto era o lo dijo el presidente, que esto era para un cambio del régimen. Por el otro lado, el secretario de Defensa ha dicho que no, esto no es para el cambio del régimen. Sin embargo, siguen hablando de cambiar el régimen. Entonces, no está bien esclarecido. Eso es un error garrafal a nivel estratégico. Siempre, y a nivel táctico y a nivel operacional, siempre hay que definir una operación militar con cierta claridad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Porque entonces el objetivo que se quiere lograr nos indica lo siguiente: qué recursos son necesarios, qué tiempo va a durar el combate y cuándo sabemos que ha terminado la operación militar. Esto no se ha hecho en este caso. Yo creo que hay una tesis aquí que se está improvisando lo que se va a hacer. Y lo digo porque también se ha anunciado, hoy por la mañana se anunció de que se están movilizando más recursos militares en este combate. Más recursos de la Marina de Guerra, más recursos de la Fuerza Aérea. Y lo otro que yo creo que le molesta a muchos expertos e historiadores es lo siguiente: nunca en la historia de la aviación militar se ha ganado ninguna guerra, ningún combate, simplemente utilizando una Fuerza Aérea. Es decir, es una combinación, son varios niveles operacionales que tienen que existir. La Fuerza Aérea sirve desde un punto de vista estratégico, un punto de vista operacional, pero más importante desde el punto de vista de operaciones terrestres para tomar territorio y vencer al enemigo. Entonces lo que se está haciendo ahora, yo no creo que es basado en la historia de la fuerza militar desde el punto de vista estratégico. Yo creo que ellos pensaban, y quizás sea un error, que bombardeando a puntos estratégicos, decapitando ese régimen, que iba a haber un colapso total, y estaban esperando que de pronto el pueblo se fuera a revirar en contra de ese régimen y hubiese un cambio estratégico. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Pero juez Milián, ¿por qué un ataque a Irán en estos momentos? Sabemos que estaban en medio de una negociación por el asunto nuclear, y sabemos que esta semana en el Congreso se iba a tratar el tema de hasta dónde el presidente podía
hacer intervenciones militares en el extranjero y de pronto aparece este ataque. ¿Por qué en estos momentos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mira, la administración no ha dado una respuesta. Me refería a lo que dijo el secretario de Estado, que también es el asesor de Seguridad Nacional. Para que se justifique este tipo de ataque en tiempos de paz tiene que haber una amenaza inminente. Inminente de que el enemigo estaba preparando para lanzar un ataque contra nosotros, los intereses nuestros, pero eso no se ha justificado, no se ha dado ese tipo de pruebas. Lo otro que muchos cínicos políticos pueden decir es que se hizo para desviar la atención del pueblo sobre lo que estaba ocurriendo con los archivos de Epstein, lo que está ocurriendo en las elecciones que ahora van a ocurrir en este año, que pudieran afectar quién domina la Cámara de Representantes y el Senado americano. Esto es una táctica política que se llama el rabo meneando al perro, no el perro meneando el rabo. Y entonces es muy posible que esto se hizo por razones domésticas, pero hasta ahora la administración no ha podido justificar lo que se llama un ataque inminente del enemigo, Irán, en contra de los intereses de los Estados Unidos. Lo último que dijo el secretario, repito, es que ellos pensaban que Israel iba a lanzar algún tipo de operación en contra de Irán y sabían que Irán iba a responder a ese ataque. Pero yo no creo que el pueblo americano va a aceptar eso como una justificación, porque ir a la guerra es algo que los Estados Unidos se siente agotado en este momento. El presidente ganó con una plataforma prometiendo de que iba a hacer la paz, no crear nuevas guerras, no iba a crear guerras interminables. Y ahora estamos mirando a una situación que el mismo presidente dice que esto pudiera durar 4, 5, 6 semanas o más largo todavía. Así que yo creo que esa pregunta, los buenos periodistas como usted y los buenos historiadores se van a estar haciendo por largo rato. ¿El ataque a Irán podría mejorar el índice de popularidad del presidente Trump? Casi siempre cuando un presidente enfrenta algún tipo de amenaza en el exterior o contra un enemigo extranjero, siempre de momento mejora el apoyo popular, porque en resumida cuentas todos somos americanos, todos vivimos aquí, ninguno queremos ver a este país sufrir ningún tipo de derrota económica, política o militar. Pero de largo plazo, las preguntas que ustedes están haciendo, las que está haciendo usted ahora, por ejemplo, yo creo que el pueblo va a empezar a decir, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué tenemos que sacrificar sangre y dinero americana para lo que está ocurriendo? Sin embargo, no había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos. Además, nosotros tenemos muchos intereses a través del mundo entero. Hay intereses en este hemisferio, hay intereses en el Pacífico, hay intereses, por ejemplo, en el caso de Taiwán. Entonces, yo creo que de corto plazo sí va a ayudar la popularidad del presidente, como siempre ha ocurrido históricamente, pero de largo plazo yo creo que perjudica a la administración. El presidente Trump declaró en junio pasado, después de un ataque militar contra ciertas instalaciones nucleares en Irán, que el programa nuclear iraní había sido eliminado. Esa es la palabra que usó, eliminado. Que las instalaciones habían sido arrasadas. Estoy citando textualmente. ¿Realmente qué queda del programa nuclear de Irán y qué amenaza supone? Porque ahora se está hablando de, unos dicen en la Casa Blanca, cambio de régimen, otros dicen no es cambio de régimen, es acabar con el programa nuclear iraní. ¿Quiere decir que en junio no se arrasó ese programa nuclear? Bueno, mira, la Agencia de Defensa e Inteligencia, que es la CIA o la Agencia Central de Inteligencia del Departamento de Defensa, el director en ese momento emitió un informe que decía que se había dado alguna desventaja para el desarrollo de armas nucleares, pero que no se había borrado, como había dicho el presidente. Ese señor, ese general de 4 estrellas o de 3 estrellas fue despedido por el presidente precisamente por la contradicción a lo que dijo el presidente. Yo creo que la historia ha demostrado ahora que eso fue una exageración. Yo creo que los profesionales, los analistas de inteligencia estaban correctos en lo que declararon en aquel momento. Y obviamente el problema de tratar de eliminar una amenaza de esa índole, de cualquier índole, simplemente utilizando fuerzas aéreas. Vuelvo a regresar a lo que dije originalmente. Recuérdate que durante la guerra de Vietnam los Estados Unidos dejó caer más toneladas de bombas en Vietnam del Norte que durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no se pudo derrotar a ese enemigo porque no se conquistó territorio terrestre, no se invadió a Vietnam del Norte. Entonces yo creo que eso fue una exageración o fue una mentira. Lo que se está haciendo ahora es algo que Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha querido por mucho tiempo, es decir, tratar de cambiar el régimen decapitando a la dictadura que existe y existía en Irán. El problema con eso es lo siguiente: las dictaduras casi siempre tienen planes de repuesto. Es decir, es como arrancarle la cabeza a una especie de animal que va a resucitar de pronto.
y va a resucitar porque la economía de Irán, como la de Cuba, por ejemplo, está controlada por los militares. Es decir, es una gran mafia. Y decapitar a un capo, a un jefe, a un don de la mafia, no va a acabar con la organización. Entonces yo creo que eso fue un error, fue una mentira, o fue las dos cosas. Pero en este momento lo que estamos viendo es que tenemos un enemigo que sí ha dicho públicamente que no va a negociar con los Estados Unidos y tiene la capacidad para resistir. Con 93 millones de personas que viven en Irán, con los recursos militares que tienen ellos, yo no te digo que ellos le puedan ganar una guerra abiertamente a los Estados Unidos o a Israel, pero sí pueden fomentar actos de terror, sí pueden fomentar actos de sabotaje, sí pueden crear una situación muy inestable que pueden pasar varias cosas. Se crea un vacío en la autoridad que tiene el régimen central o centralizado, entonces en ese momento puede establecerse una dictadura militar o se puede establecer una guerra civil, que eso perjudica a los Estados Unidos y a nuestros aliados en la región. Por último, juez Milián, el secretario de Estado Marco Rubio en su conferencia de prensa acaba de decir que la operación militar de Estados Unidos contra Irán tiene como objetivo, y cito textualmente, eliminar la amenaza de los misiles balísticos de corto alcance. Ya no se habla de cambiar el régimen. Yo me pregunto, la gente que ha sido represaliada en Irán, las víctimas, las familias de esos 30.000 muertos que han sido ametrallados y masacrados en las calles pidiendo democracia, ¿van a aceptar esto? De que sea una especie de gatopardismo, de que se queden estos clérigos musulmanes que viven en el medioevo. Le contaba yo a los oyentes que algunos de estos 88 clérigos que tienen que sacar ahora, seleccionar al nuevo ayatolá, algunos se precian de no saber usar una computadora. ¿La gente en Irán estarán de acuerdo con eso, en dejar a esos subnormales después que ellos han puesto la sangre en las calles? En momentos de guerra el enemigo tiene un voto, es decir, es un participante de lo que está ocurriendo. El pueblo de Irán en este momento no tiene voto. También me refiero a lo que ocurrió en Venezuela. Claro. Obviamente la oposición en Venezuela no ha tenido voto, no se ha permitido encontrar un paso para llegar a la democracia. Yo no creo que la estrategia de esta administración es buscar democracia ni derechos humanos. Eso nunca está citado en los documentos sobre estrategia nacional de esta nación. Así que la respuesta es no tienen votos. Van a tener que aceptar lo que se vaya a hacer en este momento. Y lo que nos indica este cambio de objetivos estratégicos, nos está indicando que se está improvisando demasiado. En un momento se habla de eliminar la tecnología nuclear que pudiera desarrollar Irán. En otro momento se está hablando de los cohetes balísticos. Después el presidente habló de cohetes balísticos intercontinentales. Ahora el secretario de Estado está hablando de cohetes balísticos de corto alcance. De corto alcance. Y entonces yo creo que el día de mañana vamos a ver una nueva serie de objetivos. Lo que me demuestra a mí es que desde el punto de vista político no hay disciplina dentro de la administración para tener un vocero que pueda aclarar y esclarecer para el pueblo americano por qué están muriendo soldados y aviadores americanos y marinos americanos y infantería de la Marina americana. Entonces, eso es un problema interno político de los Estados Unidos, pero eso tiene consecuencias. Las consecuencias son que las malas ideas van a dar nacer una mala estrategia. Juan Milián, muchísimas gracias. Un plano más frívolo. ¿Ha visto usted el meme ese que anda por las redes sociales que alguien le dice al presidente Trump, Donald, focus, concéntrate? ¿No has terminado todavía con Díaz-Canel? A mí me dio risa. Hay siempre un poco de verdad en los chistes. En este caso, nosotros hablamos del objetivo. En los principios de guerra americanos, que por más de 75 años han sido lo que guía la estrategia, las tácticas, las operaciones americanas, el principio número uno es objetivo. Quiere decir, enfócate en el objetivo que tienes que lograr a nivel estratégico, operacional y táctico. Y en eso hay mucha verdad. Juez Milián, ojalá que cuando volvamos a hablar ya las cosas hayan mejorado para todos, para todos. Cuídese mucho. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. De lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche por América TV, Canal 41.